Bueno, y queremos conocer las reacciones sobre este tema y para eso conversamos a esta hora en CNN Chile con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, que estaba ahí sentado y empezó a levantarse y abrió los ojos de una manera. A ver, ¿hace cuánto estaban construyendo los megáfonos? Porque esa fue una de las cosas que dijo ahí el presidente de la Asociación de Bancos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero ser muy claro en señalar de que nosotros jamás hemos hablado de desabastecimiento. Yo jamás he hablado y utilizado la palabra desabastecimiento. ¿Qué es lo que hicimos? Pusimos en conocimiento de la ciudadanía un instrumento que permite tener más información respecto de los problemas de cajeros automáticos a los ciudadanos, que le informen al CERNAC en aquellos lugares donde hay problemas con los cajeros automáticos. Reitero, jamás he usado la palabra desabastecimiento. Quiero también señalar de que otra cosa que hicimos en esa misma conferencia de prensa fue señalar que los bancos tenían, y era positivo que lo hicieran así, presentar planes de contingencia para el fin de semana, para poder tener un mejor servicio de cajeros automáticos para todos los usuarios de los bancos. Yo felicito el hecho de que los bancos en la tarde se presentó cuáles eran esos planes de contingencia que permiten, de alguna u otra forma, enfrentar los típicos problemas que enfrentamos los fines de semana largos, en donde hay ciertos cajeros que tienen más demanda, en donde la necesidad de recargar los cajeros es mayor, la frecuencia. Y los bancos presentaron un plan de contingencia para este fin de semana. Por lo tanto, me parece que esa es una medida positiva. Pero creo importante nuevamente señalar de que la tarea del gobierno es hacer valer y preservar lo que son los derechos de los consumidores. Y en este caso, a que los consumidores tengan acceso a un servicio de cajeros automáticos de calidad, servicio por el cual están pagando. Ese es el fondo del problema. Y nosotros creemos que lo que corresponde acá es que la autoridad vele por proteger esos derechos. ¿Pero por qué le estaría utilizando estos niveles de términos ya de que usted ocupa megáfono, de que, no sé, que esto sería un suicidio? Utilizó la palabra por lo menos esa al final. ¿Por qué a ese nivel de declaraciones? ¿Por qué tanta molestia en ese sentido? Entonces? Bueno, no me voy a referir a los excesos verbales que el señor Aguad de los cuales el señor Aguad ya nos tiene acostumbrados. No corresponde referirme a ese tipo de expresiones. Lo que sí corresponde es que busquemos las soluciones a los problemas que se han enfrentado, porque hay que ser muy claro en esto. En los últimos meses, el servicio de cajeros automáticos ha disminuido en términos de su calidad de manera muy significativa. Así lo han reconocido los propios bancos. Así lo ha reconocido el mismo representante de los bancos. Le pregunto, ministro, directamente, es que tratando de entender un poco esta situación, uno que ocupa también el cajero automático, porque el señor Aguad dice que aquí falta un acuerdo público-privado, que se trabaje para salir esto adelante. ¿Qué tiene que ver eso con que un cajero esté bueno, esté malo, esté operando, no esté operando, con que se cumpla, que el servicio se entregue como se tiene que entregar? ¿Por qué su discurso va por ese lado entonces? ¿O hay temas que quizás no se han tocado, que ellos están disconformes? No sé, para lograr entender un poco eso. No, a mí me parece que en materia de cajeros automáticos, tal como tú dices, lo que corresponde acá es que un consumidor, un usuario de un banco que está pagando por un servicio tenga acceso a un servicio de calidad. Eso es lo que corresponde. Y en un fin de semana largo, como el que nosotros sabemos que venía, lo que dijimos fue, demos una herramienta adicional a los consumidores para que puedan informar del mal funcionamiento o los problemas que puedan existir con algunos cajeros. Eso es lo que corresponde. Acá hay un contrato firmado entre usuarios y bancos, en los cuales el usuario se compromete a pagar por esos servicios y el banco se compromete a entregarle esos servicios o servicios que tienen que ser de calidad. Me parece que el resto es tratar de confundir respecto a cuál es la verdadera problemática. La verdadera problemática que hemos enfrentado en esto es que un servicio de cajeros automáticos ha disminuido de manera significativa su calidad en los últimos meses. Y yo creo que eso es de público conocimiento. Y todos los televidentes van a estar de acuerdo conmigo respecto a que la calidad de ese servicio ha disminuido de manera importante. Y por lo tanto, lo que corresponde es que nosotros desde el gobierno trabajemos para que ese servicio de cajeros automáticos sea de calidad y se reponga el servicio a los consumidores. Pero ¿cuánto puede demorar un trabajo ahí con la institución privada para que esto finalmente se zanje? Porque de esto venimos discutiendo hace varios meses ya. Pues, efectivamente. No es un tema nuevo. Y por lo mismo nosotros hemos tratado de tener en la mejor de las disposiciones para ver las soluciones a la... ¿Sabe qué, ministro? Eso no es lo que cansa quizás a muchas personas que tienen su negocio chiquitito, que de repente cometen un error y se le cae el servicio de impuesto interno, se le cae todo el mundo y terminan con un problema mayor. Y aquí
estamos con grandes instituciones que vienen con problemas hace bastante tiempo de entrega de servicios, me refiero al cajero. Y aquí, claro, ustedes ayudan, que dan anuncios, que ellos tratan de esto y lo otro, pero finalmente es como casi reírse un poco, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a un segundo punto que es tan importante. Nosotros presentamos, en el marco de lo que fueron los 100 primeros días de gobierno, un proyecto de ley de fortalecimiento del CERNAC. Porque una de las cosas que hemos dicho es que el CERNAC necesita más herramientas para hacer valer efectivamente el cumplimiento de los derechos de los consumidores. Ese proyecto del CERNAC está siendo discutido en el Congreso. De hecho, ya fue aprobado en la Comisión de Economía. Fue aprobado con incluso en gran parte de su articulado por votos de partidos de la oposición. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de que acá tenemos que fortalecer esa institucionalidad de defensa de los derechos de los consumidores. Pero si ya existe una normativa y eventualmente no se cumple, uno saca por conclusión que no se saca nada con seguir fortaleciéndola si ciertas personas no la quieren cumplir nomás. Bueno, ¿no? El CERNAC ha tomado todas y cada una de las acciones que están en el marco de sus atribuciones. Por eso le reitero que es importante contar con un CERNAC que tenga las atribuciones necesarias para hacer valer. ¿Hay que cambiar ciertas normativas? Bueno, nosotros hemos sido muy claros. Presentamos un proyecto de ley para darle la capacidad al CERNAC de fiscalizar, sancionar y multar aquellas conductas en contra de los derechos de los consumidores. ¿Y usted cree que acá los bancos están cayendo constantemente en faltas hacia los consumidores? Bueno, nosotros creemos que lo que tenemos que hacer, de nuevo, tenemos que mirarlo de manera positiva y propositiva hacia el país. Tenemos que fortalecer esa institucionalidad de forma tal de que todos los agentes económicos tengan el incentivo a brindar servicios de calidad. Relacionado está lo anterior con, por ejemplo, los temas de colusión que hemos visto también en el país. Necesitamos fortalecer la institucionalidad. ¿Para qué? Para evitar que se cometan ese tipo de situaciones, como por ejemplo la colusión de los pollos, que hace algunos meses atrás fue presentada y sancionada por el Tribunal de la Libre Competencia. Es que cuando uno escucha, insisto, al señor Aguad o escucha las declaraciones de usted, uno dice, bueno, hay cierta ironía de repente al decir ciertas cosas. Y son declaraciones que causan preocupación, por lo menos para mí, pensando en que muchas personas que definitivamente necesitan su plata para poder hacer una serie de otros trámites. Y que en el fondo la discusión se dé en este plano, cuando hay personas que necesitan del cajero automático porque es el único sistema que existe en el fondo para poder sacar dinero. Bueno, entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, yo creo que ese es el fondo del asunto. El fondo del asunto acá es solucionarle el problema a la gente. Solucionar el problema de los cajeros automáticos de forma tal de que las personas no tengan que andar persiguiendo cajeros automáticos por muchos lugares. Y eso es exactamente lo que llevó, por ejemplo, al CERNAC a iniciar un proceso de mediación colectiva con los bancos, de forma tal de que los bancos le expliquen cuáles son las medidas que están tomando para que efectivamente esos cajeros que están disponibles tengan recursos, tengan dinero disponible en un porcentaje del tiempo razonable. Porque usted no saca nada con tener un cajero automático funcionando, pero que la mitad del tiempo tiene solamente efectivo para entregarle a sus usuarios. Tenemos que aumentar el tiempo en los cuales esos cajeros automáticos están disponibles con efectivo. Hay una normativa que la Superintendencia de Banco ha anunciado, va a poner en consulta pública, que va a establecer mínimos estándares de funcionamiento en esa dimensión. Pero, ministro, ¿usted cree realmente que los bancos se sienten presionados a tener que arreglar todo esto? Pensando en que el dinero de los cajeros los tienen asegurados, que si hay un robo, finalmente, no es que dé lo mismo, pero van a activar los seguros, el dinero lo van a tener igual. ¿Están realmente presionados para tratar de arreglar toda esta situación o las presiones tienen que venir de otros lados? Bueno, nosotros hemos sido lo suficientemente claros respecto de que esa solución se tiene que generar. Usted ha visto la reacción que ha ocurrido hoy día respecto al representante de los bancos, precisamente a reacción de lo que es la acción nuestra respecto de poner este tema como un tema importante, como un tema fundamental para poder generar esas mejores condiciones de abastecimiento en los cajeros automáticos. Nosotros lo que hemos dicho acá es que efectivamente ese dinero tiene que estar disponible, los consumidores están pagando por ese servicio, así que lo que corresponde es que se preste un buen servicio, que se presenten los planes de contingencia. Le reitero, como fueron presentados por los bancos, que fueron anunciados ayer por la Superintendencia de Bancos, que me parece positivo porque avanza en el sentido de, por ejemplo, aquellos cajeros automáticos que son más demandados. Sabemos que hay cajeros en la playa, que hay lugares turísticos que son más demandados que otros, que haya un abastecimiento más frecuente de esos cajeros automáticos. Creo que eso avanza en esa dirección. Pero nosotros como autoridad estamos en la obligación de
buscar todas aquellas instrumentales que nos permitan asegurar que ese cumplimiento de los servicios va a ser entregado y va a ser entregado de forma de calidad. Bueno, hoy día está el encuentro del Fondo Monetario Internacional acá en Chile. Quiero aprovechar de preguntarle por eso, porque resulta que las cifras de IMASEC han dado para todo análisis durante estos últimos días. Christine Lagarde señala que incluso que Chile es o varios lo han catalogado como el niño medio Mateo del curso, como que trata de salir adelante. Si esa es la visión un poco que se tiene en el exterior de Chile, a pesar de todo el contexto, ¿por qué tenemos el nivel de enfrentamiento que hay y interpretaciones tan distintas respecto a ciertos resultados económicos? Bueno, yo creo que acá lo que corresponde en primer lugar es señalar que tal como lo reconocen los organismos internacionales, como lo reconocen los propios inversionistas internacionales, como lo reconocen los propios inversionistas internacionales al comprar un bono que fue emitido hace algunos días atrás. El ministro de Hacienda viajó a Nueva York a emitir un bono. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que nos dicen esos datos concretos? Nos dicen que los inversionistas internacionales siguen invirtiendo en Chile, nos siguen catalogando con un nivel de riesgo país el más bajo en Latinoamérica, de los más bajos en los países emergentes. La tasa que obtuvimos es la tasa más baja que ha obtenido países emergentes. Por lo tanto, acá hay una visión de que Chile efectivamente está enfrentando esos desafíos que tiene. Y el principal desafío que tiene Chile, y lo reconocen todos los inversionistas extranjeros, a mí me ha tocado viajar en alguna de las giras de la presidenta, y el principal desafío que los inversionistas extranjeros plantean de Chile es el desafío de la desigualdad. ¿Por qué? Porque los inversionistas internacionales saben lo importante que es para un inversionista los horizontes de largo plazo, que esas economías sean economías estables, que enfrenten sus desafíos. Y de esa forma, eso hace que tengamos más flujo de inversión. Yo creo que lo que tenemos que hacer en Chile es tener una conversación propositiva. Chile necesita una reforma educacional que efectivamente aumente la calidad y de esa forma las oportunidades y el crecimiento para nuestra economía. Y tenemos que hacer la discusión respecto a lo que son reformas que pueden generar ansiedad de manera propositiva. Creo que si somos capaces de construir ese diálogo propositivo, vamos a tener una gran oportunidad de transformar a nuestro país en un país próspero y de oportunidades para todos. ¿Usted cree que hay altura de mirar en estos momentos para discutir estos temas de manera propositiva? Yo creo que tenemos que hacerlo. Yo creo que porque apenas se puede, se saca reforma educacional, hasta el día de hoy se sigue sacando reforma tributaria, ahora está de moda el tema de IMASEC, pero finalmente se saca desde el punto de vista político una serie de temáticas donde finalmente la parte técnica del análisis uno poco la ve. Bueno, yo creo que aquí tenemos que trabajar sobre, por ejemplo, lo que se hizo en materia de reforma tributaria. En materia de reforma tributaria, recordemos que esa reforma fue votada a favor con todos los votos de los distintos sectores políticos en el Congreso. Y tuvimos primero una discusión que parecía una discusión en donde algunos se habían atrincherado y después tuvimos una discusión que fue más propositiva sobre la materia. Si construimos sobre eso, creo que podemos tener nuevamente una oportunidad grande de transformar nuestro país en un país de prosperidad y de oportunidades para los amplios sectores de la población. Pero eso lo ven, parece que los inversionistas extranjeros, porque hoy día la misma presidenta ha señalado que no es excusa la situación o los resultados de IMASEC para no estar invirtiendo en nuestro país. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, yo creo que nuevamente, que acá tenemos que sentarnos, trabajar, dialogar respecto de lo que son estas transformaciones. Tenemos que hacerlo nuevamente inspirados en un ánimo constructivo, y creo que de esa forma podemos tener una implementación de reformas que son fundamentales para el país. Le reitero, el principal desafío que enfrenta nuestra economía es disminuir la desigualdad. Como país, disminuir la desigualdad. ¿Por qué? Porque si tenemos menos desigualdad vamos a tener un mayor aprovechamiento de nuestros talentos. Vamos a tener una mayor productividad y de esa forma vamos a tener más crecimiento. Pero si ustedes tienen en general, en mayoría en el Parlamento, diputados, senadores, insisto, ¿qué está sucediendo internamente que está costando tanto sacar ciertos temas? Porque uno podría decir, no, que la oposición, si fuera mayoría, estar hablando de esto quizás sería hasta lógico. ¿Pero por qué ha costado tanto entonces? Bueno, pero a un año ya casi un año, 9 meses ya de mandato. Ese es un muy buen punto el que planteas tú. Nosotros, en materia de lo que fue la reforma tributaria, no obstante tener mayoría en ambas cámaras, se avanzó hacia un acuerdo que permitió darle una perspectiva de mediano o largo plazo a la reforma tributaria. Y creo que ese es el ánimo que tiene que inspirarnos en lo que son las distintas reformas estructurales que estamos planteando. Y creo que ese también ha sido el ánimo que ha inspirado en el Parlamento discusión de reformas políticas. Y nuevamente reitero que eso es un imperativo para todos los que estamos en políticas públicas.
Pero cuando se reúnen ustedes ahí en el Palacio de la Moneda y con la presidenta, de repente no tocan un poco este tema, sentirse quizás un poco solos por las coaliciones políticas en ciertas temáticas, que vean que ustedes plantean ciertos temas a nivel de Parlamento y en teoría tienen las mayorías y finalmente terminan ahí en conversaciones complejas? Bueno, yo creo que acá de nuevo, lo que tenemos que hacer es tener un clima constructivo de discusión de lo que son las distintas políticas. Y eso, las políticas que está planteando el gobierno. Y eso yo creo que es una responsabilidad que tenemos todos. El atrincherarnos, el no discutir lo que son las propuestas, el no plantear propuestas, no le hace bien a nuestro país. Y eso lo ha dicho la presidenta y ha hecho un llamado, así lo hizo en ENADE, a tener un clima constructivo, propositivo respecto de las transformaciones que estamos planteando en la agenda del gobierno. Y creo que ese llamado tiene que ser escuchado por los distintos actores, de forma tal de que tengamos una construcción de un diálogo más propositivo y también una recuperación de nuestra economía más rápida. Chile tiene todos los fundamentos macroeconómicos para recuperar su ritmo de crecimiento. Chile es una economía sana, con un fisco, con un nivel de deuda baja, con la capacidad y el espacio fiscal suficiente, y así lo reconocían hoy día en la discusión en el encuentro del Fondo Monetario Internacional para impulsar la economía. Tenemos un tipo de cambio que se ha depreciado y por lo tanto le ha dado impulso a esos sectores exportadores. O sea, creo que están todas las condiciones dadas y creo que es importante recoger lo que ha sido el llamado de la Presidenta de la República. Por eso mismo se lo pregunto, porque resulta que uno escucha la parte más técnica de las discusiones en todo este tema y después uno escucha los análisis políticos de toda esta misma situación y uno no logra entender aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿hasta cuándo puede durar todo esto? ¿Usted está tranquilo nervioso, se pone más nervioso? ¿Cuánto puede perdurar este clima para que Chile realmente repunte? Bueno, nosotros desde el gobierno estamos trabajando. Yo estoy trabajando en mi cartera para generar esas coordinaciones que nos permitan seguir avanzando. Algunos ejemplos de esto, los diálogos de productividad que tenemos con el mundo de la minería, con el mundo de la agricultura, con el mundo de la logística y el turismo, que lo que permitan hacer es ponernos de acuerdo en cuáles son esos desafíos que enfrentamos, esos desafíos en materia de infraestructura, de conocimiento, de capacitación, de forma tal de que podamos implementar esas políticas que nos permitan una coordinación público-privada en los hechos, propositiva, constructiva, de futuro. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen fin de semana. Ya.